ahora, evidentemente que lo pienso, pues empezaron unos síntomas que yo no relacioné. Dejarlo en un genérico, tumor de pulmón metastásico, pues para mí esos días fueron muy complicados. Tiene una mutación específica que se llama EGFR, que es una de las mutaciones más conocidas. Sabía que era bastante habitual en mujeres jóvenes el que apareciera el tumor en personas que nunca habían sido fumadoras. El hecho de haber trabajado precisamente como periodista en el mundo de la sanidad, ¿te ha ayudado a llevar mejor el diagnóstico o al revés? Un paciente informado es un paciente que vive más. Eso lo tengo clarísimo. Hace falta inversión, hace falta profesionales, hace falta espacio y por encima de todo hace falta investigación. Yo sin la investigación, yo no sé si estaría aquí. El hecho de conocer cada vez más la enfermedad nos permite averiguar tratamientos que son específicos y que mejoran mucho, tanto como hemos dicho, supervivencia, como por ejemplo la tolerancia. Aprieta como puedas, con tu voto, con una queja como puedas. El dinero público debe de servir. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Primera Línea del Cáncer. Soy Pablo Palacontey, oncólogo aquí en el Hospital General Universitario de Valencia, y en el día de hoy hablaremos sobre cáncer de pulmón. Hemos traído para ello a Victoria Salinas, que es paciente de cáncer metastásico de pulmón EGFR mutado y que además ha trabajado toda su vida de periodista y más aún estos últimos 10 años como periodista sanitaria. Muchas gracias, Victoria, por venir hoy al podcast. Muchas gracias, Pablo, por invitarme. Creía muy importante hablar hoy sobre el cáncer de pulmón por la importancia que tiene a nivel de las cifras de afectados. No solo es uno de los tumores más frecuentes, sino es que el que tiene mayor mortalidad, con una distancia muy importante con respecto al segundo, que es el cáncer de colon, con más del doble de pacientes fallecidos anualmente. Quiero que empecemos por el principio, por el diagnóstico, que nos cuentes cómo empezó todo esto. Pues el diagnóstico llegó hace tan poquito como el pasado 15 de abril. Yo llevaba mucho tiempo, además de baja, con unos problemas complicados, muy dolorosos, que me mantenían apartada del trabajo, bueno, unos problemas de mandíbula por estrés y con mucha medicación. Después tuve un problema con dolor en un nervio y yo estaba con medicación bastante fuerte para el dolor. Entonces, ahora, evidentemente que lo pienso, pues empezaron unos síntomas que yo no relacioné. O sea, sí que es cierto que empecé a toser, unos abscesos de tos bastante raros por la noche, y empecé a tener mucho dolor en el brazo izquierdo. Pero era justo el momento que el dolor de la pierna derecha, que era la que tenía el dolor, digamos, neuropático, se me había controlado con la medicación. Entonces me decían que ese dolor en el brazo izquierdo podría ser que en muchos casos se movía, se trasladaba el tema del dolor neuropático. Entonces empecé a perder mucha movilidad en el brazo, con mucho dolor, y me condicionaba mucho hasta estar de pie, estar sentada erguida, como estoy ahora, no podía, y levantarme y andar. Y empezó también el cansancio. O sea, lo primero fue el dolor, lo primero de todo. No, yo creo que la tos. La tos. Creo que la tos. Y luego que sí, que yo me acuerdo de llegar a decírselo en las revisiones con mi doctora de cabecera, pero claro, tenía tanto encima, o sea, estaba con el problema de la mandíbula, llevaba mucha medicación para el dolor, estaba con el problema neuropático, que realmente yo me acuerdo me llegó a dar medicación, pero claro, era como lo último en la lista. Entonces empezó el dolor del brazo, lo atacamos, y digo lo atacamos porque yo estaba con gente especializada en la unidad del dolor y con fisios especializados. Ellos se pensaron que era como un reflejo del otro dolor y lo atacamos, pero ni con la medicación que llevaba para la pierna aquello
Cedía. cedía. Y luego ya llegó como una hemiparesia. ¿Mm? Claro, se me quedó tanto el brazo derecho como la pierna derecha, pues al principio empecé a notar que se me quedaba el brazo detrás, que me costaba moverlo, y ya la La pérdida de movilidad, pierna ¿no? De sí fuerza. tropezaba Vale. de movilidad y de fuerza. Sí, iba como, no tenía nada más paralizado, ni la cara ni tal, pero el brazo y la pierna tontos. Vale. Deambular, pues iba un poquito a rastras. Pero justo ya te digo, el abordaje que hicimos, se pensaban que era el problema neuropático. Entonces me coincidió el inicio de esos síntomas que te pueden asustar mucho más con un aumento de la medicación, ¿vale? Entonces yo Hizo más pensé, complicado. no, sino que, no, yo estaba bastante tranquila. Yo lo miro ahora y digo, madre mía, con lo que tenía encima. Pero llevaba tanto tiempo encontrándome mal, con mucho dolor, y me pilló justo en un aumento de medicación que yo pensaba que era un Secundario. efecto claro, secundario. Entonces, hasta que no fui al médico de la unidad del dolor y me dijo, no, esa medicación, aunque te hayas pasado, no. El mareo eso sí, pero esto no. No. Corre y vete a hacer un TAC, porque eso no es normal. Vale. Y de la consulta de este doctor me vine aquí a urgencias. Directa. Y bueno, Y empezó toda la historia. y ¿Cuál es? empezó toda la Quería historia. seguir, quería decir que también dificultaba, pues, el final, el tema de la medicación que tomaste o que has estado tomando durante el diagnóstico, Ujú. hacía que se pudiera solapar los síntomas y no pudieses del todo saber si estaba Claro, relacionado o claro. no. Yo sí. Claro, a mí ahora mi entorno me ha dicho, madre mía, si, ¿cómo puede ser que te lo hayan descubierto tan extendido cuando tú estabas de médicos? ¿Sabes esa expresión de Ya. si te están viendo? Y de hecho, yo por el tema de la mandíbula a mí me han hecho, llevaba resonancias hechas, o sea, llevaba un montón de pruebas incluso de imagen. Pero primero he visto las fechas y por lo que he visto, y ellos también lo han confirmado, en las que tenía hechas, que eran de unos meses atrás, no aparecía nada. O sea, que ha sido muy rápido. Y luego sí que creo que el estar en todo ese proceso médico con dos enfermedades distintas, con tal, lo que ha hecho es enmascarar. Porque si yo hubiera estado bien, pues, y hubiera tenido un acceso de tos que me hace despertarme a las 4 de la mañana, que era, o el dolor del brazo, de no poder mover el brazo por el dolor, claro, yo ahí ya hubiera dicho, esto no es normal. Ya. Entonces han Em- venido así la cosa. Empecemos con la parte del diagnóstico, que me parece Vale. muy interesante. Como has dicho, saliste de la consulta de la unidad del dolor y fuiste a urgencias. Sí, me trajeron porque yo ya llevaba tiempo que por el dolor del brazo no podía, el izquierdo no podía conducir. ¿Vale? Me trajeron a urgencias, una amiga me dijo, voy contigo. No, no, no hace falta que vengas. Menos mal que no me hizo caso y se vino. Porque, claro, lo primero me metieron al TAC. Evidentemente, imagínate, mujer, 47 años, con esos síntomas, pues tardaron en meterme al TAC, tardaron en llamarme 20 minutos, menos. Entonces entré y, claro, lo primero que me dijo el médico que estaba de guardia en urgencias es, tienes lesiones cerebrales. Eso menos mal que me pilló sentada en la silla porque yo ya había pensado en problemas reumatológicos, en alguna autoinmune, o sea, yo estaba tranquila, pero tampoco tengo los pies en la tierra, A ver, entonces... recordemos que has trabajado como Ah, periodista sí, sanitaria. Es sí, una parte claro, muy sí, sí, importante sí, y entonces que yo estos años trabajando sabía, como periodista sanitaria te han claro, hecho conocer claro, mucho este mundo. claro, entonces pues ahí yo le daba vueltas y un autoinmune, una reumatológica, me fui hasta pensar en la ELA, pero no me cuadraba la pérdida de fuerza en uno de los miembros, pero no me cuadraba tampoco, o sea, no, no, para nada, no he estudiado medicina, Te has movido en el mundo. pero te has movido, sí, entonces pues más o menos sabes. Y claro, pero eso no.
Después de las pruebas que te hicieron del TAC, te cogieron biopsia, ¿no? Supongo. No, o sea, me hicieron claro, y entonces me palparon los senos, o sea, buscaron sospechosos habituales ¿Mm? para la metástasis cerebral, vieron que en senos, en ganglios, centinelas y tal, no vieron nada, entonces me dijeron, vamos a hacerte una radiografía de pecho, Vale. o sea, de pulmones. Entonces, claro, pues a la media hora de refresco vino el segundo de te vemos una masa en el pulmón. Entonces, evidentemente en urgencias no te dicen, porque lo único que tienen, pero yo, por ese trabajo que he hecho, a ver, para mí era blanco y en botella, Ya. para mí era un primario de pulmón con metástasis, o sea, no, yo esa tarde ya lo sabía, entonces yo ya me quedé ingresada al diagnóstico como tal, simplemente para que me lo dijeran así, pues aún tardó unos días, pero bueno, yo ya lo sabía. Recordemos que, o sea, tú, bueno, no lo hemos dicho, pero es un paciente que no ha fumado nunca. O sea, No. sabemos que el cáncer de pulmón es prevalentemente, o sea, prevalentemente no, frecuentemente encontrado en pacientes que han fumado. Entre el 85 y el 90% de los pacientes que tienen un cáncer de pulmón se han relacionado con el tabaco. Claro, tú con tu edad y sin la historia, ¿cómo te llegó la noticia? ¿Qué pensaste en ese momento? No pensé, fíjate, eso no lo pensé porque realmente por, por todas las noticias y los reportajes que había hecho, sabía que era bastante habitual en mujeres jóvenes el que apareciera el tumor en personas que nunca habían sido fumadoras. Entonces, realmente, por ese lado, no, si le queremos buscar la vuelta, pues yo he sido fumadora pasiva desde pequeña y hasta, pues, no sé, hasta que me fui de casa. No quiero darle tampoco más vueltas a si esa condición ambiental de haber sido fumadora pasiva ha sido determinante o no. Por salud mental, prefiero pensar que ha Normal. sido un espontáneo, porque sí que sabía que existían mujeres jóvenes, un perfil bastante marcado que no habían fumado nunca. El hecho de haber trabajado precisamente como periodista en el mundo de la sanidad, ¿te ha ayudado a llevar mejor el diagnóstico o al revés, te ha supuesto un problema? Para mí, que soy una persona que me gusta saberlo todo y tenerlo y poder adelantarme o por lo menos tener un camino o una previsión, ciertamente me ha ayudado. Vale, Porque claro, en aquel momento te dicen eso y te quedas ahí. Yo ya lo tenía claro, entonces pues una de tus compañeras cuando estaba los primeros días ingresada venía y tal, bueno, y digo, no, si esto es esto, bueno, digo, bueno, me has sacado sangre, pues habrás hecho marcadores tumorales. Entonces, sí, lo que pasa es que hasta que llegó, después de la biopsia, no solo el nombre, sino los apellidos, y en este caso la mutación, claro, el no saber lo de la mutación y dejarlo en un genérico, tumor de pulmón metastásico, pues para mí esos días fueron muy complicados porque, como le decía a tus compañeros, yo había hecho muchas informaciones y y tengo las tablas de esperanza de vida en la cabeza a 5 años y las tenía en aquel momento. Entonces esos días en el hospital hasta la biopsia, hasta que llegó el nombre completo y hasta la mutación, bueno, fueron complicados. de asumir y de ¿En quién te pensar apoyaste? ¿En quién te apoyaste en esa en, época? en, pues, mi hermano que estuvo ahí, en mis amigos. O sea, esto era un desfile De amigos. de gente, sí, ¿Has sí. durante este tiempo buscado apoyo psicológico o has... Pues es que yo ya lo llevaba. Antes de que empezáramos te contaba que desgraciadamente tenía eh, bastante experiencia en esto del periplo por el cáncer, por varios familiares. Entonces yo hace bastantes años que desde el primer duelo, desde el primer proceso en la familia
de un cáncer, pues yo empecé de hecho, con psicooncólogos y después ahora estoy con otra profesional, pero no lo había dejado, no lo había dejado, entonces evidentemente lo he seguido, Lo siento. sí, y creo que es muy importante, porque hay que procesar muchas cosas y hay que, igual que a mí me dieron en su día unas pautas y unas herramientas para poder sobrellevar esos duelos, plural, pues, y eso hay que trabajárselo día a día, pues imagínate para esto. Y creo que me está siendo en parte, no te digo que sea fácil para nada, pero creo que de alguna manera lo he estado llevando a algo mejor por ese trabajo previo, de hecho, con psicooncólogos que había hecho antes. O sea que lo veo muy Súper necesario. importante. Sí. Yo pienso igual que tú. Mm. De hecho, nosotros siempre intentamos en consultas, cuando hablamos con pacientes, darles la opción. Hay gente que la acepta, hay gente que la rechaza, pero creo que el acompañamiento psicológico también tiene una función muy importante a veces de adherencia al tratamiento, o sea, o adherencia al venir a consultas y de ser más consciente de la enfermedad y ayudar a sobrellevarla de una mejor forma. O sea, tiene una función muy buena emocional, pero también con respecto a la enfermedad. Yo creo que mi experiencia es que ayuda a los pacientes a llevarla mejor. Sí. Sí. El Yo es que ir acudir sobre todo psicólogos, que son con los que trabajamos, pero mi experiencia es muy buena con ellos. a la adherencia, ya yo es que También así, también. en eso siempre he sido muy disciplinada. Entonces, si Ya. vosotros me decís blanco, pues yo blanco. O sea, no. No lo sé, pero para trabajar, porque ahora el camino, o sea, el primer golpe, evidentemente, fue devastador, pero el camino Es complicado. es un día y otro día y otro día. Vamos a hablar ahora de la parte que justo estabas mencionando antes, de la mutación. Vale. Ujú. Nosotros hemos hablado justo en uno de los podcasts previos sobre cáncer de pulmón. Sabemos que el cáncer de pulmón hay diferentes tipos a nivel de histología. Están los que son microcíticos o no microcíticos, pero dentro de los no microcíticos, que el tuyo es un adenocarcinoma, Ujú. tienen una mutación específica que se llama EGFR, que es una de las mutaciones más conocidas y que más investigación tiene detrás, que permite dar un tratamiento específico contra esa mutación que pues es muy bueno, vamos a decir cosas como son, porque es vía Sí, oral, que es mucho más cómodo que los sí. que son intravenosos, y aparte que tiene bastante menos efectos secundarios que el tratamiento con quimioterapia. Entonces, cuéntanos cómo fue cuando te comunicaron la mutación, cuando encontraste Mm. información sobre Sí, ella, ¿cómo sí, fue sí, sí. Pues esa mira, época? como te digo, los primeros días en el hospital hasta la biopsia y tener el apellido y la mutación, pues fueron de yo preparación mental a muchos niveles y de pensar en muchas cosas que tenía que arreglar. Entonces, una vez hicieron la biopsia y tuve la primera visita con la doctora Soler, fue ahí cuando me comentó lo de la mutación, me contó la terapia dirigida y me contó los resultados que estaba dando. em, y bueno, y de hecho, me acuerdo que ese día fue como yo iba dispuesta a que me dijeran, mira, esto es lo que hay, hemos llegado tarde, está claro que lo que fuera, meses, esto es lo que hay. Y sin embargo me encontré con la noticia de la mutación ¿Y y tú hasta entonces y sabías que del existían, tratamiento. lo siento, sabías que existían mutaciones A ver, en el cáncer de pulmón? a ver. mm, sí, pero las veía como muy residuales. Te explico. Yo he escrito, o sea, bastante, no bastante, he escrito sobre cáncer de pulmón, sobre otro tipo de tumores he escrito más. Igual que en el imaginario público, yo creo que, por ejemplo, en cáncer de mama, que ahora
se va a celebrar. Yo creo que ya la gente está asumiendo que no hay un solo cáncer de mama, aparte de que evidentemente no hay cáncer, hay una persona enferma de cáncer y cada persona lleva la enfermedad y responde de una manera. En cáncer de mama yo creo que, por ejemplo, se ha llevado durante más años o se ha transmitido de otra manera o durante más tiempo, entiendo yo, pues es un hormonal, es un ER2 positivo o es un triple negativo, que simplemente es todavía ese cajón desastre que no se ha sabido desgranar como estáis desgranando vosotros en el cáncer de pulmón. Entonces, yo sí que había contado muchas veces pues un avance, un descubrimiento súper importante, pero tal. Entonces, cuando preguntabas realmente el traslado real al número de pacientes en este caso, pues claro, era un avance genial, pues como si contáramos ahora esta terapia dirigida, pero era imagínate, al 70% de los que tienen esta mutación, que son el 10% de todos los que se diagnostican. Ya. Entonces la sensación era que era como todo muy residual. Para mí el saber lo de la mutación fue como me ha tocado la lotería, la mala, por supuesto, ya me había tocado, y en ese momento fue como la buena, porque fue como de, no, además es un tratamiento oral. Me acuerdo que esa consulta con la doctora Soler la hicimos con mi hermano me miraba como diciendo, ¿qué? Y también me dijo, pues siguiendo el estudio de Flaura 2, ¿no? Sí. Que íbamos a empezar también con quimio, pero que en principio eran tal, que no me iban a poner reservorio, que entonces era como Cambiaba mucho la cambiaba situación. mucho la Mucho, mucho. situación. Y de hecho tuve un momento de decir, no puede ser, porque cuando fui, creo que fue ese día, a recoger ya la primera caja, en farmacia tenían dudas sobre, bueno, yo me estaba tomando mucha medicación para el dolor y tenían dudas sobre las interacciones. Entonces me dieron la caja, me dijeron, no podemos hablar ahora con la doctora, en cuanto contactemos con ella te llamamos. Y claro, la doctora les dijo que no se preocupe, que de aquí a que venga a verme en 15 días, la pastilla ya habrá hecho camino y se habrá bajado todo lo que está tomando para el dolor En 15 en días. 15 días. Y yo cuando me dijeron eso desde farmacia hospitalaria, dije, ¿perdona? ¿Se ha equivocado la doctora? No, no me ha dicho eso. Y dije, no puede ser, pero efectivamente, cada día, muy poquito a poco, pero sí. O sea, rebajé muy rápidamente las dosis de medicación para el dolor que me estaba tomando. O hay cosas que tardaron un poquito más, pues el equilibrio todavía me lo noto, la movilidad en brazo y pierna he recuperado, pero sí, yo de hecho estoy ahora mejor que he estado casi en 2 años, por, ya te digo, por todas las complicaciones previas que había tenido, Pero que en muy poco tiempo la pastilla empezó a hacer efecto. muy Es poco que eso es tiempo, algo que a nosotros muy poco tiempo, nos parece muy impactante lo porque es, son también pocas lo personas, es, no solo en el cáncer de pulmón, sino en general, pues que tengamos la opción, y cada vez más, lo es. tener la opción de tener unas pastillas que tienen muy pocos efectos secundarios y que reducen de tal forma la enfermedad, e incluso la controlan o sea, durante tanto tiempo, es una cosa... Vamos, en mi pues, entorno la llamamos la pastilla mágica. ya, Con eso te lo digo todo, porque yo ya te digo que llevaba un proceso muy largo de estas 2 enfermedades, además unidas, llevaba muchísimo tiempo con nolotiles, con ampollas, bebidas del dolor, y yo ahora estoy como antes de la primera enfermedad, o sea, ya. aprovechando. Y por lo que decías de los efectos secundarios, que me lo habías... Exacto, también quería hablar de que empezaste con la pastilla, pero sí que Ujú. después, o sea, sí que es verdad que después asociaste el tratamiento con quimio, que es el Sí, que llevas actualmente. sí, Entonces, sí, sí, quería que me sí. comentaras un poco cómo has vivido esta época, primero de la pastilla, que ya lo has dicho, y ahora de la parte asociada con la quimioterapia. Pues de la pastilla de efectos secundarios son principalmente algo
de efectos cutáneos en la piel. O sea, no... Este verano a lo mejor lo he pasado un poquito peor con las sandalias porque se me hacían grietas en los talones y en las uñas, pero nada del otro mundo. Y con la quimio, Bien. ni pérdida de cabello, y ahora un poquito piernas cansadas, pero creo que es también de la pastilla, pero nada que no, a ver, nadie ya cuando llega con mi edad se levanta y no le duele en un lado, le pasa cualquier cosa, o sea, no, nada que no se pueda llevar perfectamente. Porque claro, tú actualmente, que estás recibiendo tanto la pastilla como la quimio, estás haciendo vida normal. Sí, bueno, no estoy trabajando ¿Mm? porque, bueno, no estoy trabajando, pero sí yo de lo demás, a ver, sí que hago, pues descanso más, porque eso sí que a lo mejor me lo noto, que el cuerpo de vez en cuando me pide parar más, eh, pero de lo demás yo me encuentro bien, estoy activa, estoy aprovechando y estoy haciendo todas esas cosas que en este parón, pues eso, estoy viajando, voy a intentar mantenerme activa, no profesionalmente trabajando, pero intentando colaborar donde pueda. Voy a intentar hacer algo que no, sobre todo eliminar el estrés, que no creo que convenga tampoco mucho En esta época. y que me deje libertad también pues para venir a todas las citas que tengo o si un día tengo que descansar más. Pero por lo demás, sí, vida normal, ociosa, viajando. Muy buena, bien, muy bien, muy Sí, bien, muy bien. sí. De hecho, la idea del tratamiento, obviamente para la gente que nos pueda estar viendo y desconocen cómo funciona, hay una parte que está asociada a la pastilla con la quimioterapia, luego una parte en la que se retira la quimioterapia y solo se mantiene la pastilla. Y la idea es que eso sea el máximo tiempo posible. O sea, lo que conseguimos también es cronificar la enfermedad durante mucho tiempo. Ese es el punto, tú lo has dicho, lo de cronificar la enfermedad. O sea, ojalá, ojalá, evidentemente, igual que me tocó el gordo cuando descubrimos el tumor, el tener la mutación ha sido una vía de escape. Lo que pasa es que el tema de la cronificación, a ver, suena ideal y ahora mismo Ya, ya. es el sueño, pero está la incertidumbre del cuánto. Yo eso es lo que estoy llevando peor, la incertidumbre. Es certidumbre. Sí, porque yo, a ver, sería también un shock que alguien aquí viniera y me dijera una fecha, evidentemente, pero no es lo mismo cronificar durante un lapso de 5 que de 10, que de 15. Entonces yo, mira, por lo que estábamos hablando de la ayuda de psicología, de psicólogos, em, en eso estoy trabajando ahora, En manejar la incertidumbre. sí, en manejar la incertidumbre a largo plazo. Y una de las cosas que sí que he querido hacer, pero creo que es un mensaje positivo pero también no negativo, pero que cada uno, ya ahora lo vas a entender, el tema de compartir y hablar con otros pacientes. Bueno, yo me lo tomé y dije, pues estoy aquí y me meto con todo el equipo. Entonces me metí en asociación, estoy asociada eh, y me metí en grupos con pacientes. Lo que pasa es que con pacientes hay pacientes pues de todo tipo, con todas mutaciones, incluso en la red de pacientes con mutaciones hay de muchas mutaciones. Y lo que estábamos hablando del tumor, que el tumor o la mutación puede ser la misma, pero cada uno de nosotros somos una persona Eso con la está claro. enfermedad. ¿Qué pasa? Que eso mm, se te olvida cuando las noticias que dan en el resto de pacientes son buenas
y no se tiene suficiente en cuenta también, pues cuando, creo que lo he dicho al revés, cuando las noticias son malas, ¿sabes? Entonces, yo estuve en ese grupo. Cuando lees a alguien que una persona con tu misma mutación la diagnosticaron hace X años, que sigue con la pastilla, que está genial, evidentemente tú quieres ser como esa persona, tú quieres esa cronificación. ¿Qué pasa? Que en esas redes hay mucha gente que necesita Historias hay un hablarlo, montón y tumores diferentes. exacto, y que tienen un abordaje de la enfermedad diferente, desde un punto de vista diferente al tuyo, desde no sé, desde una entereza mayor que la tuya o menor que la tuya. Entonces, leer ciertos mensajes o leer que alguien no ha llegado sin tener todo el contexto, o sea, Ya. sin saber la mutación, sin saber esa persona qué edad tenía, qué otros problemas de salud podría tener, si le había ido desde el principio bien. Eh, Precisamente para el manejo de la incertidumbre de esa cronificación, llegué a la conclusión de que era tirarme piedras a mi tejado y me he apartado, me he apartado. Eso cada uno al final también vive la experiencia de una forma totalmente diferente y hay gente que viene bien, gente que compartir la experiencia con otras personas le ayuda y gente que prefiere seguir un camino propio. Eso está claro y cada uno tiene su forma de ver las cosas. Pues ahí estoy, no te digo que no vuelva, no te digo que... Pero sí, y lo único importante de esos días es que estoy muy de acuerdo con el logo de la asociación, es que un paciente informado es un paciente que vive más. Eso lo tengo clarísimo, eso lo tengo clarísimo. Y nada, ahí estamos. Quería preguntarte, ahora llegando a este tercio final del podcast, tu experiencia con respecto al sistema sanitario desde tu punto de vista, habiendo trabajado como periodista sanitaria. ¿Cómo has vivido toda esta etapa? ¿Cómo has visto cómo funciona el sistema? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Vamos. Pues mira, yo empecé con quimio enseguida, una vez me dieron el alta, pues creo que en mayo, estuve hasta agosto, después tuve un parón en agosto y ahora en septiembre volvimos a empezar, pues una dosis cada 3 semanas. Las primeras 4, mi entorno era como, a ver, yo la primera también estaba preocupada por yo qué sé, pues si tenía problemas de estómago, de digestión, eh, pero realmente, fíjate, para mí no era y no está siendo, ahora me vengo yo sola, porque ya he conseguido que me dejen venir sola. No es por mí, es por el entorno, porque para mí, desgraciadamente, había venido tantas veces que para mí no es traumático. Yo, de hecho, conozco a profesionales y no solo por el trabajo del hospital, conozco incluso aquí profesionales de la sala donde estamos, el hospital de día oncológico, porque estuve mucho tiempo con mi madre y también estuve con mi suegra, las dos han fallecido de cáncer. Entonces, realmente, para mí el venir no fue traumático. Em, ¿Cómo lo he vivido? Lo he vivido, por una parte, que igual que cuando pasé el proceso con ellas, ves la parte positiva de la total humanidad y cariño con el que todo el personal de la planta de oncología te trata. Eso es impresionante y se agradece mucho y que sirva de agradecimiento a todos. Pero también ves la parte negativa, ves que como está pasando un poco con todo el sistema de salud público, le revientan las costuras muchas veces y que muchas veces vosotros hacéis más horas de las que os toca por voluntad y por empatía con los pacientes y que se queda pequeño en las salas de espera y que esto pasa aquí y pasa allá.
Entonces, yo estaba también muy tranquila, mi entorno a lo mejor eh, me decía, ¿y por qué no vas aquí? ¿Por qué no vas allá? Yo a un privado no tenía ningún interés en irme y en un público tenía claro que la única diferencia iban a ser las instalaciones, porque sabía que para mi tipo, mi mutación, había unos protocolos establecidos, aprobados por el ministerio y aprobados. Y siendo yo paciente de aquí o siendo paciente de cualquier otro hospital, ponle nombre tú, se lo voy a poner yo, Cualquiera. cualquiera, me iban a dar el mismo tratamiento. Entonces, realmente yo estaba muy tranquila. El problema fue tranquilizar a mi entorno. Pero sí, o sea, las esperas, yo estoy, pues no sé, pues me vengo, me pongo a leer, ¿Qué cosas crees que se podrían mejorar? ah, pues como aquí supongo que estarán en muchos sitios, pero claro, y es que vamos a decir para oncología, pero hace falta en todos los sitios. Ya. Hace falta inversión, hace falta profesionales, hace falta espacio y por encima de todo hace falta investigación. Yo sin la investigación, yo no sé si estaría aquí contigo o a lo mejor estaría, pero no estaría como estoy ahora. Y ojalá esto que te digo sea para muchos Para unos años, años. ¿sabes? Entonces, falta. Otra cosa, igual que te hablo de la empatía y de la humanidad con la que la gran mayoría de personal, eso siempre lo decía y no ha sido por mi caso, yo no me he encontrado con nadie en este caso, pero por lo que te digo de esos procesos de cáncer, sí que me he encontrado algunas veces no, con formas de comunicar más duras, más tajantes. Quería también hablar sobre cómo es desde tu punto de vista el tema de la humanidad en la medicina. ¿Cómo lo has vivido durante toda esta época? Pues lo que te comentaba antes, que yo creo que en el sistema es una parte súper importante. Ahora, en planes de gobiernos autonómicos, se habla mucho de la humanización de la medicina, pero es que es muy necesaria. Tú tienes a profesionales me da igual que sea un TKE, que sea desde un TKE hasta un profesional, hasta un investigador. Si hay muchísima, la gran mayoría son personas empáticas, que te transmiten su cariño, entienden perfectamente por lo que estás pasando y por lo tanto cuando hablan contigo y se dirigen a ti, eso es muy importante porque, como te digo, para mí esta área y este proceso desgraciadamente era conocido, entonces al pisar terreno conocido pues era menos Doloroso amenazante igual, o ¿no? menos doloroso o menos, daba menos miedo. Miedo, exacto. Pero si alguien con una sonrisa te coge, te lleva de la mano y es muy importante. Entonces, ya te digo, precisamente aquí en el hospital de día y en el hospital general, en toda el área, pero ya te digo, desde los TCAES, es que, vamos, hay un amor y un cuidado por los pacientes. Pero sí que me he encontrado con profesionales pues que la empatía cuesta, no sé si tenéis o creo que debería de haber una asignatura en comunicación, porque de la manera que ese profesional, entiendo que ese oncólogo o ese médico da esas noticias de esos resultados de imagen o te viene a decir, mira, lo que tienes es muy gordo, es que yo creo que es muy importante, no solo porque te quedes clavado en el sitio en ese momento, sino en cómo vas a encarar las cosas. Y ahí yo creo que a veces se deja mucho al albur de la propia personalidad del profesional, Ya. porque me he encontrado a profesionales muy cuadriculados, que van, hacen lo suyo, levantan poco la vista del ordenador, preguntan poco, se interesan poco, Como eh, profesionales hay personas, que es así. exacto, Esa es la y realidad. comunican de una manera
muy corta, muy seca, muy tajante y te dejan con muchas preguntas. Y me he encontrado de ahí hacia lo mejor con todas las escalas, ¿sabes? Yo, por todo lo que he pasado y por parte del trabajo, pues tengo claro a lo mejor, o tengo un poco más claro qué preguntar o qué me interesa, pero ahí afuera hay mucho desconocimiento de todo el proceso, mucho desconocimiento. En cualquier persona de a pie que a ella o al entorno le llega un diagnóstico, está superada, no tiene ni idea, pero no le hables de protocolos, no le hables de estudios, porque no es su mundo, no lo toca, no lo maneja. Entonces, que los profesionales piensen que ellos se ponen a hablar de su mundo. Nosotros, a lo mejor, como periodistas y yo que he trabajado en este sector, digamos que estoy entre medias de esos dos mundos, Justo, un poco de la el gente. nexo. Exacto. Entonces yo ahí sé cómo lo recibe la gente y he cazado bastantes mariposas de vuestras conversaciones para saber cómo funciona esto y por dónde va, pero yo en eso me siento una privilegiada porque yo llego, yo me siento, yo pregunto, eh, incluso busco información que no debería, interpreto un Lo paper, he vivido personalmente en consultas. efectivamente. Tienes una paciente súper informada, Entonces, que hay cosas que a veces tengo que hasta consultar pero yo para... estoy aquí y la mayoría de la gente está aquí. Una de las mejoras que me he encontrado ahora de cuando venía como acompañante, porque yo no recuerdo que estuviera, es, por ejemplo, el servicio de enfermería oncológica que te hiciera la visita antes, te dijera lo que puedes esperar y los efectos secundarios. Y ese teléfono que tú tienes para cuando estás en casa, que sales de aquí de las visitas con la cabeza, que no sabes ni lo que te han dicho, ni te acuerdas, ni tal, y tú en tu casa cuando, oye, pues hace 2 días me pusieron la quimio, he notado esto, es normal, no es normal. Tener ese teléfono simplemente para llamar y que te digan es totalmente normal. O mira, en la documentación que te di, busca que para esto puedes hacer estas cosas. O mira, pues si la crema que te han recomendado para esto, no te preocupes que la puedes. Evidentemente no vais a estar dando los profesionales vuestro número, ni lo pretendo, pero Ayuda, que ayuda tengáis mucho. en cuenta que muchas veces las preguntas no surgen aquí y no surgen en la consulta. Surgen en casa. Sí, porque aquí es demasiada información Y mucho shock también para muchas noticias, para para muchos procesar, resultados. La efectivamente. gente es muy frecuente que cuando das una noticia se quede en Te shock. bloqueas, Y de hecho, totalmente. al final, yo siempre digo lo mismo. Digo, ahora igual, sobre todo al principio de todo, cuando estás diciendo la situación que tiene el paciente, Sí, yo les digo siempre, vete a casa, sí, apúntalo todo cuando sí, tengas dudas y cuando vuelvas a la sí, segunda, antes de que empecemos cualquier tratamiento o lo que sí, sea, vuelves a preguntar. sí. Porque ahora es un poco como, es que no sabes en qué mundo te estás metiendo. Y sobre todo yo te digo que ahora vengo, por ejemplo, aquí a ponerme la quimio, vengo yo sola y a las consultas vengo yo sola porque ya no quiero movilizar ni que nadie mueva trabajos por algo que puedo hacer yo. Pero sí que es cierto que en las primeras, que yo era bastante reacia a que viniera, me vino bien porque llegó un momento que fíjate que yo más o menos sé lo que me estaban hablando, llegó un momento que salía, digo, ¿y de esto qué me han dicho? Y Ya, menos mal que en ese momento estaba mi hermano, no, te ha dicho que esto, que después empezó. Ah, sí. Y yo que siempre voy apuntando a tope. cosas, pero para alguien que, vamos, súper importante eso como paciente. Vamos a hablar del futuro. Mm, O sea, del futuro. De cómo es de importante la investigación para mm. ese tipo de cosas. Creo que el hecho de conocer cada vez más la enfermedad nos permite averiguar tratamientos que son específicos y que mejoran mucho, tanto como hemos dicho, supervivencia, como por ejemplo la tolerancia por disminuir los efectos secundarios. ¿Qué es lo que piensas tú de todo esto? ¿Qué mensaje podrías dar a la gente con respecto a tu situación? A ver, yo después de trabajar y de estar trabajando y tocar y hablar con mucho
paciente oncológico y después de las experiencias personales, yo siempre lo digo, investigación, investigación, investigación. Y hay que quejarse, hay que donar o colaborar cada uno evidentemente en lo que se pueda, pero si no puedes, aprieta como puedas, con tu voto o con una queja como puedas. El dinero público debe de servir para esto. Yo llevo esa pastilla mágica que, como te he dicho antes, espero que dure mucho tiempo y que cuando se vaya a acabar, esa cuarta generación de la pastilla esté ya en el mercado. Yo me aferro a eso, a que esa rapidez con la que precisamente en el área de los tumores pulmonares, esa velocidad con la que están saliendo nuevos tratamientos y se están probando esa combinación de terapias, esto que sea velocidad de crucero y que no solo por mí, evidentemente por mí ahora, sino por mí y por todos los que están y por todos los que vendrán. Pero al final es que es lo único. Es lo único. Yo ahora, mi futuro, y así lo digo, pasa por la investigación en cáncer. Y entiendo que la gente se mueva por causas, por que les toque más de cerca. Hay mucho movimiento social con el cáncer de mama. No hay tanto movimiento, pese a las cifras y las estadísticas de prevalencia que has dado al principio, no lo hay en el cáncer de pulmón. Pero fíjate una cosa, todo lo malo que significa que las cifras de pacientes mujeres están aumentando por ese boom de independencia de los años 70, de empezar a fumar para reafirmarse en una sociedad muy machista, que al final ¿Mm? seguimos los pasos de Estados Unidos. Solo espero que esa toma de conciencia, creo que esa ayuda y esa potencia va a venir de las mujeres, como ha venido en el cáncer de mama. Cáncer de mama, no olvidemos que hay también hombres, evidentemente son los menos. Y ahora el cáncer de pulmón ha sido predominantemente, creo, me lo dices tú, ¿En qué nombres o mujeres a qué te refieres? masculino, Sí, sí. ha sido Pero lo que masculino. aumenta es la prevalencia en Ha mujeres aumentado la prevalencia. estos Entonces, últimos años. yo creo que conforme aumente Bueno, la la incidencia, o sea, cada vez prevalencia, sí, hay más bueno, frecuente que sí, las la mujeres. incidencia, sí. Exacto. No sé, espero que haya más movimiento, pero tampoco podemos pedir que haya movimiento o solidaridad solo con un tipo de tumores. Es que al final son los gobiernos, el español, el autonómico, la creación de instituciones, de creación de becas, de donaciones, creación de fundaciones, los que van a ser importantes y primordiales No en duda que eso. esto avance. Entonces eso hay que patalearlo, eso hay que patalearlo para el cáncer de mama, para el cáncer de pulmón, para muchísimos otros que están todavía menos investigados. Pero que la investigación se prueba y se ha probado y suele prueba viviente de que es el camino, No tienes dudas. vamos, Ninguna. ninguna, ninguna. Pues muchísimas gracias, Victoria, por contarnos tu experiencia. A ti, por Increíble, invitarme. la verdad. Y espero seguir viéndonos, que nos iremos viendo por aquí, Espero que nos veamos aquí otra vez en sofá, con lo que en te lo que sea. pueda, en lo que sea y en consulta por mucho tiempo. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Gracias, Pablo.